Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy, listos para sumergirnos en una noticia que ha sacudido el mundo del espectáculo y, estoy segura, ha dejado a muchos con la boca abierta. Sí, como ven en el título, vamos a hablar de Hande y Kerem, y créanme, lo que tenemos para compartir hoy es realmente impactante. Prepárense porque esta historia tiene todos los ingredientes para mantenernos pegados a la pantalla. Antes de lanzarnos de lleno a la noticia, quiero recordarles algo súper importante, y es que si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Cada semana traemos contenido fresco, análisis profundos y, por supuesto, las últimas novedades de sus celebridades favoritas. Además, al suscribirse nos ayudan a seguir creando este contenido que tanto nos gusta hacer para ustedes. Así que un pequeño clic en ese botón rojo de suscripción es un gran apoyo para nosotros. Y ahora sí, vamos al grano. El 20 de enero de 2026, una fecha que estoy segura quedará grabada en la memoria de muchos, llegó con una noticia que sinceramente nadie esperaba. La pareja que parecía sacada de un cuento de hadas, Hande Erçel y Kerem Bürsin, ha sido el centro de atención de todos los medios y redes sociales por algo que ha sorprendido a propios y extraños. Durante meses los rumores, las especulaciones y las ilusiones de sus fans han sido una montaña rusa, y hoy, finalmente, tenemos algo concreto que comentar. La noticia en sí es la que ustedes ya han visto en el título, la impactante noticia de Hande y Kerem que ha sorprendido a todos. Pero, ¿qué significa realmente esta sorpresa? ¿Es algo bueno, algo malo? ¿Cómo ha reaccionado el público? Eso es precisamente lo que vamos a desglosar en este vídeo. Vamos a retroceder un poco en el tiempo para entender el contexto. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de los actores más queridos y talentosos de Turquía, saltaron a la fama mundial gracias a su química innegable en la exitosa serie Sen Kalkam. Desde el primer momento en que aparecieron juntos en pantalla, la chispa fue evidente y los fans no tardaron en ver en ellos algo más que compañeros de trabajo. Pronto los rumores de un romance en la vida real comenzaron a circular, y aunque inicialmente intentaron mantener su relación en privado, las pruebas y las evidencias eran cada vez más fuertes. Sus apariciones juntos, sus gestos de cariño, las fotos compartidas en redes sociales, todo alimentaba la fantasía de sus seguidores. Se convirtieron en la pareja Goals, la pareja perfecta, esa a la que muchos aspiraban. Su popularidad traspasó fronteras y no solo en Turquía, sino en todo el mundo, donde su serie arrasó y los catapultó a la fama internacional. Las revistas, los programas de televisión, las entrevistas, todos querían hablar de Hande y Kerem, de su amor, de su éxito. Y la verdad es que ellos, en su momento, parecieron disfrutar de ese amor público. Compartían momentos de su vida cotidiana, de sus viajes, de sus proyectos, y esa transparencia, aunque a veces arriesgada, los acercaba aún más a sus fans. Parecían ser la pareja ideal, feliz, enamorada, exitosa. Y es por eso que la noticia de la que vamos a hablar hoy ha sido tan impactante. Porque rompía con esa imagen idílica que tantos habían construido en sus mentes. Entonces, ¿cuál es esa impactante noticia? Sin dar demasiados rodeos y para ser directos con ustedes, la noticia que ha sacudido a todos, y que se hizo pública el 20 de enero de 2026, es la confirmación oficial de la ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, han leído bien. La pareja que muchos veían como un futuro matrimonio, como la consolidación de un amor de película, ha tomado caminos separados. Esta información, que al principio circulaba como un rumor más entre los tantos que los rodeaban, fue confirmada finalmente por fuentes cercanas a la pareja y posteriormente por ellos mismos, aunque de manera discreta, a través de comunicados o mensajes en sus redes sociales que, si bien no entraban en detalles, dejaban claro el final de su relación. Y es precisamente la forma en que se ha dado a conocer, o la falta de ella, lo que ha generado aún más revuelo. Imaginen la escena, la mañana del 20 de enero, los titulares explotando, los trending topics en Twitter llenos de almohadilla Hande Kerem, almohadilla ruptura, almohadilla tristeza. Los portales de noticias, las radios, los programas de espectáculos, todos hablando de lo mismo. La noticia se propagó como la pólvora y la reacción de los fans ha sido, como era de esperar, abrumadora. Por un lado, hemos visto una ola de tristeza y decepción. Muchos seguidores que se habían identificado tanto con su historia de amor, que habían invertido emocionalmente en ellos, se han sentido heridos por esta ruptura.
Han expresado su pesar en redes sociales, dejando mensajes de apoyo a ambos, pero también de lamento por el fin de lo que consideraban una relación ejemplar. Muchos decían que eran el espejo de un amor verdadero, y ahora ese espejo se ha roto. Por otro lado, también hemos presenciado una oleada de comprensión y respeto. A pesar de la tristeza, muchos fans han entendido que al final, son dos personas con sus propias vidas, sus propios desafíos y sus propias decisiones. Han recordado que aunque los veamos como personajes públicos, también tienen derecho a la privacidad y a vivir sus vidas personales como mejor les parezca. Se ha apelado a la madurez y a la empatía, entendiendo que las relaciones, incluso las más mediáticas, no siempre funcionan. Ahora analicemos el impacto de esta noticia. Para empezar, en el mundo del espectáculo turco esto es un terremoto. Hande y Kerem eran una de las parejas más poderosas en términos de influencia y popularidad. Su ruptura inevitablemente generará especulaciones sobre el futuro de sus carreras, sobre posibles colaboraciones, y sobre cómo manejarán esta situación en la esfera pública. ¿Seguirán trabajando juntos en proyectos futuros si se da la ocasión? ¿Cómo afectará esto a su imagen pública? Son preguntas que ahora mismo están en el aire. En el ámbito de las redes sociales, el debate está servido. Hay quienes analizan cada detalle de sus últimas publicaciones, buscando pistas, buscando respuestas. Hay teorías conspirativas, hay quienes culpan a uno u otro, hay quienes defienden a capa y espada su decisión. El Internet, como siempre, se ha convertido en un campo de batalla de opiniones y sentimientos. Es fascinante ver cómo una noticia de esta magnitud puede movilizar a tantas personas y generar tantas reacciones. Y más allá del mundo del espectáculo, esta noticia nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones en la era digital. Cuando una pareja se convierte en un fenómeno mediático, ¿hasta qué punto su relación pertenece a la esfera pública y hasta qué punto es privada? ¿Estamos como público demasiado involucrados en la vida de las celebridades? Estas son preguntas importantes que esta situación nos pone sobre la mesa. Para quienes seguían de cerca a Hande y Kerem, la sorpresa es doble. Por un lado, la sorpresa de la ruptura en sí, y por otro, la sorpresa de cómo esto ha impactado el imaginario colectivo. Parecía que su amor era invencible, pero la realidad, como solemos decir, es a menudo más compleja de lo que parece. Es importante recordar que a pesar de la intensidad de la atención mediática y de las expectativas de los fans, la vida de Hande y Kerem va mucho más allá de su relación. Ambos son artistas con carreras prometedoras y proyectos individuales que seguramente seguirán impulsando. Y aunque esta noticia sea un golpe para muchos, también puede ser un nuevo comienzo para ellos, una oportunidad para redefinir sus caminos, tanto personal como profesionalmente. Lo que sí está claro es que esta noticia de Hande y Kerem del 20 de enero de 2026 ha marcado un antes y un después en la percepción de esta pareja. Ha roto con la burbuja de fantasía que muchos habían creado y los ha devuelto a la realidad de que incluso las historias de amor más románticas pueden tener un final. Sin embargo, y esto es algo que quiero recalcar con fuerza, debemos recordar que ellos son personas reales. Detrás de los personajes públicos, de las fotos en la alfombra roja, de los guiones perfectos, hay seres humanos con emociones, con dudas, con miedos y con la capacidad de tomar decisiones que, aunque no siempre sean fáciles de entender para los demás, son las mejores para ellos en ese momento. La historia de Hande y Kerem, tanto en su apogeo como en su final, es un reflejo de la compleja interacción entre la vida privada de las celebridades y la voracidad del público y los medios. Nos muestra cómo las historias de amor pueden convertirse en narrativas compartidas, y cómo la ruptura de esas narrativas puede generar un impacto emocional significativo en quienes las siguen. Así que, para resumir un poco lo que hemos hablado hoy, la impactante noticia que sacudió a todos el 20 de enero de 2026 fue la confirmación de la ruptura entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Esta noticia, que puso fin a la ilusión de muchos de sus seguidores, ha generado un sinfín de reacciones, desde la tristeza y la decepción hasta la comprensión y el respeto. Hemos visto cómo esta ruptura ha tenido un gran impacto en el mundo del espectáculo turco y cómo ha reavivado el debate sobre la privacidad de las celebridades en la era digital. En definitiva, esta es una historia más que nos enseña que, detrás de la fachada de glamour y perfección, existen vidas humanas complejas, con sus altibajos, sus éxitos y sus decepciones. Y aunque nos duela ver el fin de una historia que tanto nos cautivó, debemos recordar que lo más importante es el bienestar de las personas involucradas. Quiero agradecerles enormemente por acompañarme en este análisis.
Ha sido un tema que ha dado mucho de qué hablar y que, estoy segura, seguirá generando conversación. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta noticia. ¿Les ha sorprendido tanto como a mí? ¿Cómo creen que esto afectará a Hande y Kerem en el futuro? Déjenme sus opiniones, sus reflexiones, sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y antes de despedirme, no se olviden de lo que les dije al principio. Si les ha gustado este vídeo, si les ha parecido interesante y les ha mantenido enganchados, no duden en darle un gran like. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Hande y Kerem, para que todos estemos al tanto de lo que ha sucedido. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Estamos siempre trabajando para traerles lo mejor. Muchísimas gracias por ver hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y más contenido para ustedes. Hasta la próxima.